Como ha sido tradicional en el diario de Cooperativa, siempre cuando se presentan las coyunturas políticas para elecciones parlamentarias, presidenciales, estamos con los candidatos que forman parte de quienes aspiran a convertirse en representantes ciudadanos en las distintas instancias. Aquí en el diario de Cooperativa hemos tenido ya varios candidatos presidenciales conversando acerca de sus proyectos, de sus aspiraciones, algunos que son candidatos directos a la jefatura de Estado, otros que pretenden participar en primaria, tanto en la alianza de gobierno como en la oposición. Hemos conversado con Andrés Alamán, con Loren Woodward, Marco Enrique Ominami, Claudio Rego, Andrés Velasco, que han estado en diferentes momentos aquí en el diario de Cooperativa. Pero hay una persona que no había estado porque estaba fuera del país con una responsabilidad que ha marcado también su impronta profesional a nivel mundial en la Organización de Naciones Unidas. Está con nosotros esta mañana Michelle Bachelet. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Sergio. Buenos días, Verónica. ¿Cómo está, señora Bachelet? Encantada de estar nuevamente aquí en Cooperativa. Señora Bachelet, ¿cómo fue el proceso interno que vivió usted con su familia para tomar una decisión que parecía de todas maneras la más compleja, parecía bastante más cómodo para usted quedarse en Nueva York? Incluso podría haber aspirado a ser secretaria general de Naciones Unidas, decían por allí, y decide venirse a Chile y ser candidata a la presidencia por segunda vez. Mire, efectivamente, Verónica, yo creo que si lo que yo midiera en la vida es lo más conveniente para mí personalmente, muchos podrían haberme recomendado, como me recomendaron, de que no me regresara, que siguiera en una carrera internacional, que siguiera trabajando por una causa tan bonita y tan importante como es asegurar igualdad entre hombres y mujeres en el mundo, porque las desigualdades son todas desigualdades que se interrelacionan. Y por otro lado, porque como ustedes mismos aquí, ya no siendo presidenta, me escucharon en entrevistas que yo realicé, que en Radio Cooperativa, yo siempre sentía que era importante la generación de nuevos liderazgos, de nuevas formas de aproximarse a la realidad. Y por lo tanto, para mí no fue una decisión fácil. Sin embargo, las cosas se dan como se dan. Y llegó un momento en que yo decidí que debía responder a este tremendo afecto, confianza que los chilenos depositaban en mí. Y esa es finalmente la razón que me hace estar acá, ese compromiso con mi patria, con la gente que esperaba que yo regresara. Bueno, hay muchas preguntas que están flotando en el ambiente con respecto a su candidatura presidencial, pero vamos a tomar una que en alguna medida representa una concepción global de lo que podría ser un eventual gobierno suyo por segunda vez en nuestro país. ¿Qué tendría de distinto ese nuevo gobierno? Fue el planteamiento que hizo esta mañana el senador Ignacio Walker y nosotros le traspasamos la pregunta porque nos parece que es pertinente para saber cuál es la diferencia entre lo que se hizo y lo que usted pretende hacer. A ver, lo primero que yo quiero decir es que hay que partir del Chile que hoy día tenemos. Chile ha cambiado, obviamente, en estos 3 años, como en un proceso permanente de cambio producto de las políticas y también de lo que falta por hacer. Pero el Chile de hoy, si bien es un Chile más moderno, más integrado en el mundo, que tiene un conjunto importante de avances, todavía tiene deudas muy sustantivas. Y a mi juicio, la deuda fundamental es la deuda de la desigualdad, que si bien en mi primer gobierno yo enfrenté fuertemente a través de políticas de protección social que permitieron que la pobreza bajara y los niveles de desigualdad al menos no bajaran en un contexto muy complejo que nos tocó abordar en el gobierno, primero con una crisis alimentaria brutal que elevó los costos de vida altamente, y luego la crisis económica y financiera mundial más brutal desde los años 30, luego de 80 años del mundo. Logramos, pese a todo aquello, que el país siguiera creciendo y que la pobreza no aumentara. Pero habiendo dicho eso, y gracias a las políticas de protección social, me parece que el país, el desarrollo, los movimientos de las personas, una ciudadanía más demandante, una ciudadanía más clara de sus derechos y también producto de la propia democracia, estudiantes movilizados nos han permitido entender que muchos de los desafíos que Chile hoy día enfrenta no se van a resolver ni desde el punto de vista de una sociedad que realmente integre a todos sus ciudadanos, ni desde un punto de vista de un país que se quiere integrar
integrar de una manera adecuada, productiva y competitiva en el mundo si no somos capaces de verdad de enfrentar de una manera mucho más profunda y estructural los temas de la educación. Creo que esa es una de las grandes prioridades. Es decir, si usted me dice cuál es que el Chile que aspiramos, es un Chile más justo, un Chile donde realmente las condiciones se puedan liberar, desarrollar todas las energías, los talentos y las capacidades de las personas. Y para eso se requiere hacer un conjunto de reformas más estructurales, puesto que en los 20 años de democracia hubo reformas importantes, hubo otras que parecieron importantes, pero demostraron ser insuficientes. Y yo creo que hoy día hay una conciencia nacional de que hay muchos de esos desafíos que o se enfrentan de manera profunda o no vamos a lograr el objetivo deseado de un país más desarrollado, pero donde el desarrollo llegue a todos. ¿No hubo conciencia del lucro en la educación superior después del trabajo extenso que hizo la comisión asesora a partir del año 2006, después de la Revolución Pintura? No, sí, no solo no hubo conciencia, hubo voluntad política de esta presidenta en su momento, que envió el año 2007 un proyecto de ley que ponía fin al lucro, y el 2008 un proyecto de ley que fortalecía la educación pública. Ambos proyectos se cayeron en el Parlamento por, en ese momento, la falta de apoyo de los parlamentarios de derecha. Así que había conciencia, había voluntad, pero no hubo la mayoría política en el Parlamento que permitiera hacer esos cambios. Por eso que yo creo... El Congreso, señora Bachelet, era de la concertación en esa época, por lo tanto... No, para poder avanzar en estos temas se requería un cambio que requería altos quórum que no daba la mayoría existente en el Parlamento en ese momento. ¿Y tenía todos los votos de la concertación que estaba en el gobierno en ese tiempo? En el proyecto que existía había un apoyo importante a aquello, pero como digo, no hubo la mayoría. Por eso que yo considero que, además del programa que estamos trabajando en ello, y que en el caso particular de la educación, yo en mi primera actividad pública hace una semana atrás señalé que pública como candidata anunciada, oficializada, que en esta semana y en un ratito más después de esta entrevista yo voy a dar a conocer el equipo de personas que van a trabajar en una propuesta específica de reforma a la educación. Y eso es muy importante, los contenidos de esa reforma. Pero no es suficiente. No basta con un presidente o un líder que se crea esto, porque yo tenía la convicción y no se logró. No basta es necesario un programa que de verdad y una propuesta que de verdad haga la reforma sustantiva, pero se requiere además una mayoría en el Parlamento que esté para empujar y avanzar decididamente en estos cambios más de fondo. ¿Le parece justa la acusación constitucional contra el ministro Harald Bayer? Mire, es una acusación que fue hecha antes de que yo llegara. La verdad, no tengo todos los elementos en mi mano. Sin embargo, y me tocó mi gobierno varios ministros que tuvieron el mismo tipo de situación. Es un atributo, un elemento que la Constitución define, que está en manos de los parlamentarios de definir, y yo creo que finalmente lo que verdaderamente importa es que cualquier iniciativa que se haga pueda avanzarse hacia el fin del lucro y sobre todo en que las instituciones funcionen normalmente. ¿La destitución del ministro Bayer apuntaría en ese sentido? Creo que si hay elementos que ameritan aquello, será una decisión que tendrán que tomar los parlamentarios, y si no lo hay, lo mismo. En mi caso hubo ministros que fueron destituidos y otros ministros que no fueron destituidos cuando fueron acusados constitucionalmente. Cuando usted hizo la presentación general de las líneas de gobierno, habló entre otras cosas de poner fin al lucro. Eso fue interpretado en la derecha como que usted quería terminar con los colegios subvencionados en nuestro país. Por supuesto que no se trata de aquello, y me llama mucho la atención que la primera respuesta que se da por los candidatos de gobierno es decir que queremos que las padres no puedan elegir libremente a dónde llevar sus niños al colegio y que eso va a significar el cierre de muchos colegios. No, de eso no se trata. La educación particular sin duda que puede continuar. De lo que se trata es de algo muy distinto. Lo que hemos dicho es fin al lucro con recursos públicos. Es que los recursos públicos sean usados para aquello que Chile necesita, que es mejorar no solo asegurar el acceso, sino mejorar la calidad de la educación. Si uno mira lo que muestran los estudios en Chile, los estudios PISA por un lado, más el CIMSE, la PSU, en un caso uno ve que esta es una educación extremadamente segregada por un lado. Por otro lado, la calidad es muy baja. Los estudios PISA muestran que 1 de cada 3
jóvenes, niños, no es verdad, está bajo el nivel de desempeño número 2, es decir, que no tiene condiciones una vez que termina su educación de poder realmente reinsertarse en la sociedad y ser adecuadamente productivo. Pero cuando uno va a los sectores más pobres, es 1 de cada 2 niños que está bajo el nivel 2 de desempeño. Por otro lado, cuando uno mira la CIMSE y la PSU, lo que se observa es que no es el tema de administración tan solo. Los colegios particulares subvencionados no necesariamente tienen un mucho mejor desempeño los alumnos ahí cuando pertenecen a grupos vulnerables que en los colegios municipales. Por lo tanto, nosotros creemos que lo que importa realmente es asegurar que esos recursos públicos garanticen a calidad en la educación para todos los niños de Chile. Usted quiere realizar una serie de obras en su gobierno eventual, que si el país la elige presidenta de la República, y ha hablado de construir una nueva mayoría. Y esta situación se ve desde afuera como muy alejada de los partidos políticos. Usted tuvo contacto con los presidentes de los partidos, pero su llegada estuvo marcada por una impronta ciudadana, como se le denominó. ¿Qué rol van a jugar los partidos políticos cuya valoración está en alrededor de un 20%? Las instituciones también están muy mal evaluadas, tanto a nivel del Congreso Nacional como incluso el Ejecutivo, y de la justicia también, donde hay críticas que son muy duras. Entonces, ¿cómo se construye esa mayoría ciudadana? ¿Cómo se interpreta esa situación que se ha visto en las calles? Si no es traducirla, digamos, en un proyecto político con estructuras que se dan los partidos, que ha sido la tradición histórica en nuestro país. Mire, Sergio, usted me conoce, yo no es primera vez que hablo de esto, y en mi práctica como presidenta siempre consideré que los partidos tenían un rol que jugar, que la sociedad civil tenía otro rol muy importante que jugar, que las academias, las universidades tenían otro rol muy importante que jugar, que el sector privado tenía su rol que jugar, etcétera, etcétera. Es decir, yo siempre he considerado que un modelo de país y lo que un presidente tiene que desarrollar es un proyecto donde la mayoría de los chilenos se sientan parte. Una de las cosas que yo he percibido a mi regreso son niveles de, yo diría, enojo, de crispación, de rabia muy profunda, niveles de debate muy cargados de este sentimiento que me parece a mí ni son muy positivos ni propositivos, y también no es algo que la gente quiera, espere. Yo de partida, y una de las cosas que conversé con los presidentes de los partidos que me fueron a visitar la semana pasada, es que obviamente me parece que el sistema de primarias es indispensable, pero que ese sistema de primarias tiene que ser masivo, tiene que ser transparente, tiene que ser fraterno. Y de lo que se trata es con amistad cívica. Y de lo que se trata es que los candidatos de la oposición, que en el caso de las primarias donde yo participaré, puedan tener como eje central la presentación de propuestas, y los chilenos definirán, quienes vayan a votar en esas primarias, cuáles son los candidatos que realmente los representan. ¿Usted debería intervenir en la elección de los candidatos a senadores y diputados? Lo que yo yo creo que aquí los partidos tienen un rol que cumplir, y lo que yo le he pedido a los presidentes de los partidos es que sean capaces de llevar los mejores candidatos en esa lista parlamentaria que permitan realmente construir esta mayoría. Ahora bien, yo creo que en Chile todos son necesarios, y la política es necesaria, aun cuando lamentablemente esté tan falta de, yo diría, legitimidad, tan falta de cariño, por decirlo así, en nuestro país, las estructuras políticas, pero una democracia donde los partidos políticos no juegan un rol importante, una democracia donde el Parlamento, donde las estructuras básicas que han hecho que Chile sea el país que sea, más allá de que pueda haber prácticas que no sean adecuadas y que tengan que corregirse o mejorarse, un Estado requiere contar con instituciones que funcionen adecuadamente y que además los chilenos sientan que son instituciones que están trabajando para cuidarlo, para protegerlo y para desarrollar el país. Si hay cosas que hay que mejorar, hay que mejorarlas, pero no se trata de considerar y caer en una actitud anárquica de pensar que los partidos no juegan un rol. Ahora bien, en una campaña mía van a jugar un rol todos los distintos sectores, van a jugar un rol los ciudadanos. ¿El apoyo del Partido Comunista en particular, señora Bachelet? Yo creo que cuando nosotros construyamos una nueva mayoría veremos cuáles son los sectores que puedan constituir parte de esa nueva mayoría. ¿Se va a reunir con ellos antes de que tengan su reunión para definir candidatos?
No tengo ninguna reunión predefinida en este sentido. Todavía fíjese, llevo 11 días en este país y estoy armando sede, comandos, equipos y a la vez avanzando en propuestas. Yo no he estado los 3 años anteriores. Aquí en Chile todo el mundo ha hablado de mí como candidata durante 3 años. Yo no he estado haciendo eso. Entonces ustedes quieren que en 11 días yo tenga definido 40.000 cosas. Estamos trabajando, lo queremos hacer seriamente, nos vamos a tomar el tiempo necesario y vamos a avanzar en términos de cuáles son las propuestas fundamentales. Y yo siento que cuando hablamos de una nueva mayoría no es una frase manida. Esto tiene que ver con que yo creo que Chile ha entrado a una nueva etapa política, económica y social, y eso implica que probablemente incluso algunos modelos de mirar el país no corren necesariamente de la manera que corrían antes. Aquí hay una cantidad de chilenos, yo creo que la gran mayoría de los chilenos son personas que les gustaría poder tener un país unido, con un proyecto colectivo y que a lo mejor no se colocan en un lado u otro. Y yo siento que hay espacio para todos ellos. Y eso es lo que yo aspiro, a que seamos capaces de liderar un proyecto de esa naturaleza. ¿Le complicaron de alguna manera las declaraciones del presidente del PC, de Guillermo Tellier, al diario La Tercera el fin de semana antepasado, cuando él reconoce algo que ya todo el mundo sabía, que él había, si no ordenado, admitido, permitido el atentado contra Augusto Pinochet? Yo creo que, mire, ese es algo, como usted bien dice, que sabía todo el mundo. Sabía todo el mundo, había sido comentado, discutido en muchos proyectos anteriormente, y creo que nuevamente, obviamente, esta discusión tiene que ver con también el momento eleccionario en que estamos viviendo hoy día. Bueno, hay una situación que uno la observa también desde afuera con respecto a cómo hace usted la construcción de su equipo de trabajo en los distintos ámbitos. ¿Cómo va a resolver la cuestión de la desigualdad? Porque usted apuntó mucho a la equidad durante su gobierno, pero el problema de la desigualdad no se resolvió. Aquí hay un grupo muy pequeño que obtiene mucha riqueza y hay un gran grupo de ciudadanos que recibe muy poco, que no le alcanza para vivir dignamente. Entonces, ¿esta segunda oportunidad será para resolverlo? ¿Y de qué manera lo va a hacer? Lo primero que yo quiero decir es que efectivamente la desigualdad en nuestro país no se ha modificado sustancialmente. Cuando uno mira y compara el ingreso del 10% más rico en Chile con el 10% más pobre el año 2011, por ejemplo, la desigualdad es mayor que en los años 90. Ese gap, esa brecha entre los más ricos y los más pobres entre el 90 y el 2011 es más alta. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vimos? Y era que las políticas de protección social eran indispensables, puesto que es verdad que el índice de Gini, ¿no?, que mide el coeficiente que mide la desigualdad, no se movió mayormente, e incluso si no hubiera sido por las políticas de protección social en esos 4 años de gobierno mío, en los cuales hubo la crisis alimentaria más la crisis económica, el índice Gini se podría haber ido pero a los cielos, habría podido crecer brutalmente. Claro, pero ahora, sin embargo, impuestos a las mayores riquezas, aumento de los royalties mineros, por ejemplo. Bueno, lo que estoy diciendo, nosotros logramos primero que la desigualdad se mantuviera, no bajara, y es una cifra inaceptable, y que la pobreza bajara, puesto que si bien es cierto, se han dicho muchas cosas, yo me quiero quedar con los datos de la CEPAL, y los datos de la CEPAL demuestran que cuando nosotros llegamos al gobierno había un 13,7% de pobreza, y cuando dejamos el gobierno había un 11,5% de pobreza. Entonces bajamos la pobreza, mejoramos la movilidad social. Ahora bien, ¿qué son los elementos que nosotros vimos, entre otras cosas, que cuando estudiamos fuertemente los estudios los estudios que mostraban la desigualdad? Mostraban que el problema principal en nuestro país tiene que ver con los ingresos autónomos. Y eso tiene que ver con el mercado laboral, con los salarios que las personas reciben. Es ahí donde está la brecha fundamental. Por lo tanto, obviamente, hay un elemento fundamental que es el tema de las oportunidades, ¿no? El tema de la educación de calidad que permita que gente calificada pueda tener acceso a empleos de mejor calidad, a salarios de mejor calidad, y por eso que la reforma educacional es un tema principal. Y para hacer una reforma educacional profunda, se va a requerir obviamente una reforma tributaria también que permita garantizar los recursos que hagan que esto sea una realidad. ¿Otra reforma tributaria? Una reforma tributaria.
El presidente Piñera ya realizó una. ¿Usted está pensando en otra reforma tributaria? Estamos hablando de una reforma tributaria que asegure de verdad recursos para enfrentar la reforma educacional, entre otras cosas. Y ya daremos más información en los próximos días. A mediados de la semana pasada, señora Bachelet, el presidente Piñera se refirió a usted diciendo, la expresidenta Bachelet ha dicho que quiere ser candidata presidencial de la Concertación y está en su pleno derecho. Yo pienso que todos los candidatos tienen derecho a expresar sus opiniones, pero también tienen una obligación de responder las preguntas que la ciudadanía quiere hacerles. Esta obligación pesa incluso sobre aquellas preguntas que pueden ser incómodas. Cuando se le preguntó al respecto a usted, dijo paso. Eso fue considerado complicado tanto en la opinión pública a través de las redes sociales como por los partidos del oficialismo. ¿Por qué respondió paso? A ver, porque no fue esa la pregunta que se me pasó? hizo. La pregunta que se me hizo fue ¿qué responde usted al emplazamiento? Que son dos cosas distintas. Obviamente que yo creo que todas las personas tienen que responder las preguntas de la ciudadanía, siempre. Otra cosa muy distinta es que yo no he vuelto a Chile a ponerme a elaborar, a exagerar, a aumentar el clima de crispación, el clima de enojo. Yo creo que un presidente tiene muchas cosas que hacer, tiene muchos problemas que enfrentar. Yo no voy a generarle al presidente mayores problemas. Por lo tanto, no me pareció adecuado contestar a un emplazamiento, esa es la palabra que usaron los periodistas en su pregunta, del presidente de la República. Yo vengo acá, por cierto, yo he enfrentado todos los espacios públicos, en todas áreas, en todo tema, he respondido a todas las peticiones que se me han hecho y lo seguiré haciendo. Pero lo que no voy a hacer es contribuir a un clima de enojo y de crispación que no me parece adecuado. ¿Y con el paso no puede haber contribuido precisamente a eso? Lo que yo quise decir, no haré comentarios sobre temas que no corresponde, porque había otro tipo de preguntas que se me hicieron. Mire, déjeme darle un ejemplo. Yo estuve ahí, presenté el equipo, me pareció mejor que ellos se presentaran, y luego pasamos a una conversación en off. Estuvimos más de una hora hablando. Y algunos medios lo que publicaron es que yo había hablado 3 minutos y 30 segundos. No dijeron nada de la hora y tanto, y estuvimos conversando con los periodistas, un sinfín, y contestando todas las preguntas en una conversación y un diálogo muy interesante. Entonces, a mí me parece que el paso, el sentido que tenía, era de no, insisto, no contribuir a un clima que me parece no adecuado para cuando uno tiene que enfrentar un periodo eleccionario. Cuando me refiero a un país tiene que enfrentar un periodo eleccionario. Eso fue el sentido, de no contribuir a un clima inadecuado. ¿La complican las preguntas de los periodistas en las conferencias de prensa? No me complican. Bachelet? No me complican. Llevo 5 años ministra, 4 años presidenta, me ha tocado más de alguna ocasión, por supuesto. Pero en la mayoría de las oportunidades, perdón, Sergio, en la mayoría de las oportunidades usted tiende a dar a conocer lo que a usted le interesa y después las preguntas de los periodistas se quedan ahí. Cuando era presidenta, claro, uno lo entendía. Ahora como candidata, ¿va a seguir así? En la mayoría de las oportunidades se refiere a hace 11 días en 2 actividades públicas. Creo que todavía es un poquito difícil de generalizar, ¿no le parece, Verónica? No, nosotros, como le digo, vamos a hacer todo lo que sea necesario. Estoy aquí. Tengo otras entrevistas, tanto por medios como naturalmente en las actividades en terreno. Y seguramente una pregunta que estaba apareciendo, la interpelación ya durante los últimos 3 años, presidente, en relación con el 27F. Yo recuerdo muy bien que pocos momentos después, al día siguiente, creo, usted estuvo acá conversando con nosotros, se emocionó por la situación de las víctimas que se habían producido, pero toda esta situación se ha debatido en distintos tonos, hay una investigación judicial, una investigación en la Cámara, en fin, me imagino que usted tiene más o menos los antecedentes y el panorama cómo se ha ido perfilando esta situación. Hay 2 personas que aparecen imputadas hasta este momento en el proceso judicial. Entonces, aparte de ese momento tan impactante que fue recibir la noticia, la actuación suya en la ONEMI y la emoción que nos mostró acá, ¿le han instado a usted a que pida perdón? ¿Qué lectura hace de esa interpelación? Mire, lo primero que yo quiero decir una vez más, porque lo he dicho aquí, lo he dicho en televisión, lo he dicho muchas veces, es que esos fueron momentos muy duros, muy difíciles, muy dolorosos, también para mí como para, me imagino, la familia.
y que nosotros, los que llegamos al ONEMI, trabajamos a ciegas e hicimos lo mejor que pudimos con la información que había en ese momento. Y la intención fundamental de estar ahí fue de proteger a los chilenos, proteger a la familia, proteger a todas las personas, con los grados de incertidumbre y de desinformación que existían, y que yo espero que en estos 3 años que han pasado y este 4º año que estamos empezando, hayan servido para que el Estado chileno haya tomado todas las medidas del caso para asegurar que en un país que siempre va a estar víctima de distintos tipos de catástrofes o desastres naturales, somos un país de terremotos, somos un país de volcanes, etcétera, nuestra institucionalidad sea lo suficientemente fuerte y capaz de poder idealmente prevenir y si no responder de la manera más fuerte. Ojalá el perdón pudiera permitir aliviar el dolor de las familias que han perdido a un ser querido. Yo soy una persona que nunca he tenido ninguna dificultad para asumir las cosas, y ustedes lo han visto cuando yo fui presidente de la República, y en muchas situaciones duras y dolorosas fui la primera en pararme y decir, bueno, esto no está bien, esto no, hay que mejorarlo, hay que corregirlo, etcétera. Creo, sin embargo, que, y eso es lo que me duele a mí también, es que el dolor de las víctimas pudiera ser usado políticamente. Y creo que eso es lo que nunca hay que hacer. ¿Cree que está siendo usado en este momento ese dolor? Yo creo que hoy este es un año extremadamente complejo porque es un año eleccionario. Y es muy difícil que en los años eleccionarios no haya la tendencia por algunos de usar cualquier elemento de una manera política. Y mi llamamiento es que, por cierto, la justicia tiene que actuar. Yo he colaborado con la justicia 2 veces y lo seguiré haciendo todas las veces necesarias, pero creo que jamás se debe usar el dolor de las personas, ni en un periodo eleccionario ni en ningún otro periodo. ¿Y en esa medida no va a decir ni disculpas ni perdón, señora Bachelet? Yo he hablado suficientemente de esto. Si en algún momento considero que tengo que decir algo más, lo haré. ¿Qué piensa al ver formalizados a 2 de sus cercanos colaboradores que estaban en la ONEMI esa noche, Patricio Rosende, el subsecretario del Interior, y la directora de la ONEMI, Carmen Fernández? Yo voy a insistirle, Verónica, en lo que le dije ya. Todas las personas que estaban ahí trabajaron de manera seria, fuerte, sin tener información, con la información que estaba a la mano, con el único objetivo de proteger a las personas. En lo personal, por otro lado, hay un proceso judicial en curso, por lo cual no voy a entrar en más detalles porque hay que dejar que la justicia funcione. Y sobre la actuación de la Armada esa madrugada, señora Bachelet, con la distancia del tiempo, ¿cree que el comandante en jefe, Edmundo González, actuó como debió haberlo hecho al quedarse en su casa, recordemos, después del terremoto? ¿No debió ser removido del cargo? Yo creo que las distintas personas, yo creo que esa fue una noche de gran incertidumbre y de gran complejidad. Hay personas que hasta el día de hoy nunca han hablado la palabra tsunami, habiéndose producido. Se generaron, yo creo, situaciones humanas muy complejas, muy complejas. Yo solo puedo decir que los que estuvieron en la ONEMI, todo el mundo trabajó con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. ¿Y el comandante en jefe de la Armada? Bueno, él señaló ante la comisión de la Cámara de Diputados que a él se le aseguró que la situación, que no había peligros y que él entonces había creído en lo que se había relajado y se había... ¿Usted lo entiende? ¿Lo justifica? Yo creo que cada cual tiene que dar explicaciones por su conducta. No me corresponde a mí evaluarla hoy día, después de tanto tiempo. Ahora, cuando estamos en línea recta ya para la primaria y después la presidencial, quiero preguntarle finalmente cómo visualiza usted el panorama con estas cifras que le favorecen en las encuestas, pero donde tiene contrincantes que han formado parte de la coalición que gobernó, incluso algunos fueron ministros de Estado. ¿No habrá lesionados en esta etapa de la competencia legítima de primaria, pero igual tienen que marcar diferencia, o no? Ah, sí, claro.
¿Ah? Por supuesto. ¿Por qué usted es mejor que los otros candidatos de la oposición? No, yo no entro en ese juego, Sergio, porque soy mejor. No, los chilenos dirán quién es mejor. Yo lo que voy a hacer es hacer una propuesta que sea atractiva, que sea interesante para los chilenos y lo que yo tengo a mi haber, digamos. En todo lo que pueda ser de positivo o no, es que la gente me ha visto en acción, sabe cómo soy yo, sabe cuál es mi estilo, sabe que coloco en el centro de las decisiones a la gente y no trato de que la gente se adecúe a las decisiones de política, y que ni soy perfecta, pero que la razón por la que estoy acá y por la que he vuelto a mi país es porque quiero mi país. Yo podría estar haciendo otras cosas en la vida, pero estoy aquí porque quiero mi país. Señora Bachelet, esperamos tenerla en el transcurso de la campaña para hablar de otras materias que merecen profundización, por ejemplo, cuál es su proyecto económico, y hay muchas ecuaciones que resolver, pero por sobre todo de cómo se hace un cambio a la institucionalidad que permita ejercer, digamos, con más propiedad la función de presidente de la República, como usted ha dicho. De tal manera que ahí hay dos grandes temas: los cambios institucionales y al mismo tiempo los cambios en la estructura económica, si es que a usted le parece que amerita que eso ocurra. Hay muchos temas por conversar, hay muchos cambios que se requieren, y no solo en eso. Yo creo que este es un país donde hay una democracia que tiene que involucrar de una manera más activa a los ciudadanos, ¿no? O sea, hay muchos cambios necesarios, hay cosas que tratamos de hacer en mi gobierno y todavía son proyectos que están durmiendo en el Parlamento. Esperamos que podamos avanzar, porque se requiere un país que siga creciendo, y la parte económica será muy importante conversarla. Se requiere una institucionalidad que permita mejorar efectivamente también la confianza que los chilenos tienen en esas instituciones, pero la confianza no se resuelve por un proyecto de ley ni por buenas ideas nomás, sino que también porque esas instituciones den respuesta, eviten abusos, permitan que realmente la gente sienta que es parte de un país y de un proyecto común de país, y finalmente, obviamente, también una ciudadanía que activa, responsable, con derechos y con deberes, y que permita que cada cual sienta que esto es una sociedad donde lo que yo haga importa y que tiene sentido. Yo en muchos de esos temas, por cierto, podremos seguir conversando en el futuro. Encantada de volver, como siempre lo he hecho en esta casa. Dejamos abierto el micrófono para futuros diálogos y también para debatir con los otros candidatos en la primaria y después a la recta final, que va a culminar en noviembre con la elección de presidente de la República, de senadores en circunscripción por medio y todos los diputados que forman parte del Parlamento. Sin duda habrá su momento para debates, ¿no es verdad? Yo voy a recorrer el país, quiero el contacto con la gente, quiero saber también, y lo he dicho en mi programa de gobierno, quiero que también esté la mirada de las personas, de sus prioridades. Yo tengo mis ideas y mis opiniones, pero quiero dialogar y ver de qué manera esas están también bien reflejadas, porque yo siento que parte de la legitimidad de las políticas es que expresan de verdad también el sentir y la prioridad ciudadana. Encantada en eso, y ojalá, y pedirle a Radio Cooperativa, por cierto, de que pueda, como siempre, seguir cercana a la gente, informando y contribuyendo a un clima de primarias que sea un clima positivo, que sea un clima, yo diría, fraterno, que sea un clima transparente. Yo siento que eso es muy importante, que los chilenos y las chilenas puedan, y yo estoy segura que Radio Cooperativa puede jugar un rol sustancial en eso. Muchas gracias, le deseamos que tenga un buen comienzo de semana. Muchas gracias, igual. Gracias por haber venido a conversar con nosotros, Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, expresidenta de la República, candidata a ocupar nuevamente el sillón presidencial, esta mañana en el Diario de Cooperativa.